Hey, oh, oh, ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches a la hora que nos veas. Me asaltó una duda sobre me asaltó una duda sobre el ser laico. Si en México, en nuestro país, se maneja como Estado laico, pero hablando de nuestra Iglesia Católica. Fíjate que es muy interesante esa pregunta que haces. De hecho, por eso también yo me quedé aquí buscando. En una edición pasada hablamos precisamente de lo que es un laico. Y decíamos que un laico, bueno, para empezar, el término laico fue acuñado desde el siglo IV. No sabemos, bueno, yo desconozco la verdad si se acuñó dentro de lo que fue en el ámbito religioso o más bien en el ámbito político. Estamos hablando pues en ese entonces pues del Imperio Romano. Pero bueno, laico viene del latín laus, que significa pueblo precisamente, y pues hace referencia, bueno, aquí a dos cosas. Fundamentalmente, dentro de la iglesia, los laicos vienen siendo todo cristiano que ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, es decir, todos los que somos bautizados, pero que no estamos dentro de lo que son las órdenes sagradas, es decir, que no son diáconos, o no son sacerdotes, o no son obispos. Todos los demás son laicos. Somos más bien, todos los que no estamos dentro de esas tres órdenes, somos laicos. Es decir, si recibo mi bautizo o mi bautismo, ¿cuál es lo correcto? Bautizo es la acción, bautismo es el nombre del sacramento. Entonces podemos decir que lo correcto es si recibes el bautismo. Ok, al recibir el bautismo, automáticamente soy un laico de la Iglesia Católica. Es correcto. Hasta que ya cuando te bautizas, y bueno, si te bautizan, porque nadie nos bautizamos, todos nos llevaron a bautizar. Entonces ya cuando creces, si tú decides entrar al seminario o a una congregación religiosa y ordenarte sacerdote o ordenarte, en el caso de las mujeres, recibir la consagración como religiosas, entonces ya dejan de ser laicos. Ahora sí ya forman parte de lo que es las órdenes sagradas o órdenes religiosas. Ok, entonces una persona que ya elige los votos o recibe el llamado, en el caso de los sacerdotes, deja de ser laico, se convierte en una persona de vida consagrada. Así es, pero hasta que los ordenan o hasta que toman sus votos o hasta que se consagran, porque los seminaristas todavía son laicos también. Los seminaristas siguen siendo laicos porque aún no se consagran totalmente. ¿Cómo? Sí, es que recuerda que dentro de los 7 sacramentos está el sacramento de la ordenación sacerdotal. Y las órdenes la orden sacerdotal abarca 3 grados, que es el diaconado, el sacerdocio y el obispado. Obispado, sí. Y entonces, cuando perteneces a una de esas 3 grados de órdenes consagradas, es cuando ya dejas de ser un laico, porque ya formas parte ya de las órdenes sagradas. Todos aquellos bautizados que no hemos recibido ninguna orden sagrada, incluyendo los seminaristas o las postulantes, que en este caso son las muchachas que están en un convento, y no han recibido sus votos o su consagración como religiosas, entonces siguen formando parte de los laicos. Anteriormente los laicos éramos más pasivos, pero ¿a quién, o me imagino a cuál papa se le ocurre cambiar esto para que los laicos comencemos a ser más activos en el catolicismo? Pues explícitamente, pues más bien fueron a todos los obispos del mundo. Eso fue del Concilio Vaticano II. Recuerdo mis clases de seminario, específicamente en una encíclica Constitución Dogmática. En una constitución dogmática que se llama Lumen Gentium, que es precisamente que habla sobre la iglesia, que es una encíclica, un documento sobre la iglesia.
dedica todo un capítulo específicamente a los laicos, y ahí menciona que los laicos deben de ya deben de tener una parte más activa, una participación más activa dentro de la iglesia. Recuerdo que un padre nos decía que son tres los llamados que nos hace la iglesia a nosotros los laicos. Uno es la evangelización, evangelizar con un testimonio de vida, es decir, pues nuestra vida cotidiana, levantarte, más bien, llegar a tu casa temprano, vivir en paz con tus compañeros de trabajo, en tu familia, con tus hijos, no sé, con las personas que te rodean, y también con una vida coherente, ¿no? En lo que dices y en lo que haces. Eso ya es una evangelización. Y pues que se note que eres católico, que cuando te vean te digan, este es católico. En el Estado, en la Constitución, especifica derechos y obligaciones, pero en la iglesia... ¿Y en la iglesia qué? Pues es algo similar, bueno, por así decirlo. También dentro de la iglesia tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Las obligaciones te las resumo en los 5 mandamientos de la iglesia, que eso pues nos los enseñan en el catecismo. Exactamente. La misma, al ir recibiendo cada uno de los sacramentos se nos da previamente una formación. Primero, para ser conscientes de lo que estamos recibiendo, y segunda, pues para precisamente llevarnos a que nosotros logremos nuestra parte como laicos, que es la evangelización la evangelización de, pues, más bien, ser testigos más bien evangelizar con nuestro testimonio de vida, ¿sí? En las cosas que hacemos diariamente, desde ahí empezar hacer una evangelización. Esta evangelización nos debe de llevar a un testimonio de vida, y este testimonio de vida nos debe de llevar a una coherencia de vida. Lo que hacemos, más bien lo que decimos es lo que hacemos, ¿sí? Y ser fieles a los principios cristianos. También la otra cuestión, la otra obligación que tenemos, no es obligación, la otra labor como laicos que tenemos, aparte de la evangelización, es la santificación de las cosas, de las realidades temporales. Es decir, buscar la santificación de nosotros mismos en primer lugar, y la santificación de los que nos rodean. ¿Un ejemplo? Pues sí, por ejemplo, pues el ejemplo más ad hoc, por así decirlo, el matrimonio. Tú te casas con tu esposa, recibes un sacramento que lo santifica. Imagínate el simple hecho de amar a tu esposa, eso ya la santifica. De la misma forma que santificas a tus hijos amándolos. Obviamente que la persona que ama jamás le va a hacer daño a los que ama. Entonces a esa santificación es a la que se refiere la iglesia. Al casarme recibo el sacramento del matrimonio, y eso nos santifica a ambos, ¿verdad? Como pareja. Y luego, ¿cómo sigo con mis hijos? Pues es transmitir. Bueno, tú no puedes transmitir la santificación, porque quien santifica es el Espíritu Santo. Entonces, más bien, lo que sigue es precisamente esa evangelización en las cosas que haces. En este caso, tu ser como papá es transmitirles la fe que has recibido, que tú recibiste en su momento, transmitírsela a tus hijos y encaminarlos pues a que los niños vayan aprendiendo más de la iglesia. ¿Cuál es el primer paso? Pues el catecismo. Llevar a los niños al catecismo. Ojo, no es llevar al catecismo a los niños como si fuera una correccional, ¿no? De que los llevo para ver si así ya se me los enderezan. No. El papel fundamental para educar a los niños es primero en los papás. El catecismo lo que hace a los niños es empaparlos de la fe. Y entonces, con esa formación que van recibiendo, a la medida que van avanzando en esa formación, los hijos van recibiendo los demás sacramentos que los van a ir santificando. Ya cumplí con mis obligaciones de laico con mi familia, pero quiero servir a la iglesia. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues acude a tu templo más cercano y pide información. No te creas. No, pues es que no podemos decir, como laicos no podemos decir, ya acabé mi parte, ya hice lo que me tocaba. Siempre hay algo que hacer, algo nuevo. Es santificar nuestra realidad temporal, es decir,
desde que nacemos hasta que morimos. Mejor dicho, desde que tomamos conciencia hasta que morimos, nos toca pues siempre estar trabajando en esos tres aspectos, que es la evangelización, la santificación y en profundizar en nuestra fe, conocer cada vez más de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es nuestra tarea básica como laicos, pero sí, como bien lo dices, puedes todavía trabajar de una manera más directa y más participativa y activa dentro de la iglesia. Están los llamados apostolados. Dentro de esos apostolados se encuentran laicos a los cuales ya se les llama incluso laicos comprometidos. ¿Por qué? Porque prestan su servicio de una manera pues leal, fiel y entregada, más que nada en miras precisamente a consolidar el reino de Dios. Llámense por ejemplo los catequistas, los ministerios de música, los agentes de formación, las personas que se encargan de dar formación a más laicos precisamente. También están los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Todos esos son apostolados que prestan un servicio ya directo y activo dentro de la iglesia, y entonces pues se les llama laicos comprometidos a estas personas. Pero incluso también puedes tú dar un servicio desde tu profesión. Hay doctores que tienen su dispensario médico en una parroquia, o por ejemplo los administradores, incluso abogados que también dan asesoría a las personas que acuden allí a la parroquia. Hay muchos servicios que también da mucha gente, que aunque no son tanto como los laicos comprometidos, porque de una forma no trabajan de una manera directa, pero sí prestan un servicio para los fieles. O también cuando la iglesia requiere arreglos, puede ser alguien en su ocupación sea bueno rezanando, pintando, qué sé yo, también ayuda o es parte de... Sí, claro, en todos esos aspectos. Habrá actividades en las cuales puedes recibir una remuneración económica, claro que sí, pero es todavía más significativo y más gratificante espiritualmente cuando lo haces, ahora sí por así decirlo, gratis, ¿verdad? Pero sí, hay muchas formas de ayudar, de servir dentro de la iglesia y ejercer pues ahora sí en plenitud nuestra labor como laicos. Esto fue todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho que nos sigan viendo. ¿Algo que les quieras decir? Sí, dejen sus comentarios aquí abajo, y también les suplicamos que si les nace, que ojalá que sí les nazca, que nos regalen estrellitas, porque no solo de pan vive el hombre, también de estrellitas. Así es, sean generosos con este apostolado precisamente, y no se olviden de descargar su periódico en la página www.gaudium.codipac.org. Ahí pueden descargar cada semana va a estar publicándose la edición semanal. Y más al ratito estaremos subiendo la infografía que corresponde precisamente a la formación. Bueno, se los dejo al misterio para que la vean. Si no digas para nada que que la busquen. Sí, así es. Nada de quemar. Así es. Muchas gracias. Adiós. Hey, hey.